Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy vamos a meternos en un tema que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza, porque vamos a desentrañar una conexión, una afinidad, algo que tengo con Kerem Bürsin, y tú tampoco lo sabías. Sí, como lo escuchan. Vamos a hablar de esas cosas que nos unen, esas pequeñas chispas que sin darnos cuenta compartimos con nuestros ídolos. Y créanme, con Kerem hay muchísimas. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, si te encanta su energía, su carisma, o simplemente te intriga saber qué cosas en común podemos tener, quédate conmigo hasta el final. Y mientras tanto, si todavía no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. El título lo dice todo: conexión real, lo que Kerem Bürsin y yo compartimos sin que lo sepas. Y no estoy diciendo que tengamos un pasado secreto, ni que seamos hermanos perdidos, nada de eso. Lo que vamos a explorar son esas similitudes, esos valores, esas experiencias de vida, o incluso esas pequeñas manías o gustos que a nivel humano conectan a una persona común y corriente como tú o como yo con una figura pública de la talla de Kerem Bürsin. Vamos a ir más allá de la pantalla, de las entrevistas glamorosas, y a buscar esa esencia compartida que nos hace sentir, de alguna manera, un poco más cerca de él. Y quiero empezar con algo que para mí es fundamental: la pasión por lo que hacemos. Kerem, a lo largo de su carrera, ha demostrado una dedicación increíble a su oficio de actor. Se nota en cada papel que interpreta, en la forma en que se entrega a sus personajes, en su búsqueda constante de mejorar y de traer a la vida historias que nos conmueven. Y esto, amigos míos, es algo que yo también siento profundamente. Yo pongo toda mi energía, todo mi corazón en crear estos vídeos, en investigar, en hablarles a ustedes. Me apasiona conectar, compartir ideas, y ver cómo este espacio crece gracias a su apoyo. Cuando veo a Kerem hablar de su trabajo, de esa chispa que lo impulsa, reconozco esa misma llama en mí. Es esa sensación de que hay algo más allá del dinero o la fama, algo que te mueve desde adentro, que te levanta por la mañana con ganas de crear, de aportar, de ser mejor. Y creo que Kerem comparte esa visión. Él busca roles que lo desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas del ser humano, y esa búsqueda intrínseca de crecimiento, de superación, es algo que resuena conmigo y estoy seguro con muchos de ustedes también. Otra conexión que veo, y que creo que es muy importante en el mundo actual, es la conciencia social y el activismo. Kerem Bürsin ha utilizado su plataforma, y eso es algo que admiro muchísimo, para hablar sobre temas que le importan. Lo hemos visto apoyando causas ambientales, pronunciándose sobre la importancia de la educación, y defendiendo valores que construyen una sociedad más justa y equitativa. Y esto, queridos espectadores, me toca una fibra muy sensible. Yo, desde mi humilde trinchera, también creo firmemente en la importancia de alzar la voz por aquello que consideramos correcto. Me preocupa el planeta, me preocupa la desigualdad, y me encanta ver que figuras públicas como Kerem utilizan su influencia para generar un impacto positivo. No se trata de ser un experto en todo, sino de tener esa sensibilidad, esa empatía para reconocer los problemas que nos rodean y, dentro de nuestras posibilidades, hacer algo al respecto. Es ese impulso de querer dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y la forma en que Kerem aborda estos temas, con autenticidad y convicción, es algo que admiro y que en mi propia escala, intento replicar. Ahora, vamos a un punto que quizás les parezca un poco más superficial, pero que para mí es vital: el amor por los animales. Si siguen un poco la trayectoria de Kerem, sabrán lo gran amante de los animales que es. Sus perros son parte de su familia, y ver el cariño y la dedicación que les tiene es algo que derrite hasta el corazón más frío. Y aquí, amigos, conectamos a la perfección. Yo soy una persona que ama profundamente a los animales. Creo que son seres increíbles, que nos dan amor incondicional, y que merecen todo nuestro respeto y cuidado. De hecho, si me conocen un poco, saben que mi hogar siempre está lleno de patitas y colitas moviéndose. Esa conexión especial que se establece con una mascota, esa responsabilidad que asumimos al adoptarlos, ese vínculo que va más allá de las palabras, eso es algo que Kerem y yo compartimos al 100%. Es esa ternura, esa compasión, esa alegría que nos brindan estos seres.
Es un amor puro que nos hace mejores personas. Siguiendo con los gustos, y esto es algo que he observado en algunas de sus entrevistas. Y también en su forma de ser, la importancia de la familia y los amigos. A pesar de su éxito y su vida ajetreada, Kerem siempre resalta el valor de sus seres queridos. Se nota que tiene un círculo cercano muy importante para él, y que valora esos momentos de conexión real con la gente que lo rodea. ¿Y esto, a quién no le suena familiar? Para mí, la familia y los amigos son el pilar fundamental de mi vida. Son el refugio, el apoyo, la alegría. Son esas personas con las que puedes ser tú mismo, sin filtros, sin pretensiones. Y ver que una figura tan reconocida, tan en el ojo público, también prioriza esas relaciones, me hace sentir que hay algo muy valioso en común. Es esa apreciación por los lazos que nos nutren, por esos momentos compartidos que al final del día, son lo que realmente importa. Otro aspecto que me llama la atención y que creo que compartimos es una cierta curiosidad por el mundo. Kerem ha viajado, ha vivido en diferentes países, y se nota esa apertura mental, ese interés por conocer otras culturas, otras formas de pensar. Y yo, aunque mis viajes sean quizás más modestos, también siento esa misma sed de descubrimiento. Me encanta leer, aprender, entender cómo funciona el mundo, y cómo las diferentes realidades que existen. Esa sensación de querer explorar, de no conformarse con lo que uno ya sabe, de estar siempre abierto a nuevas experiencias y conocimientos. Creo que Kerem tiene esa chispa de explorador, y yo me identifico mucho con esa inquietud intelectual, con esa necesidad de expandir horizontes, tanto físicos como mentales. Y ahora pensemos en un detalle que quizás pasa desapercibido para muchos, pero que para mí es muy revelador, el sentido del humor. Kerem Bürsin, en sus interacciones, a menudo muestra un sentido del humor ingenioso, a veces un poco sarcástico, pero siempre con un toque de simpatía. Y yo, personalmente, soy una persona que se ríe de todo. Me encanta el humor, la chispa, la capacidad de ver el lado divertido de las cosas. Creo que el humor es un bálsamo para el alma, una forma de aliviar el estrés, y una herramienta poderosa para conectar con la gente. Y cuando veo a Kerem en medio de una entrevista o en una conversación casual, soltar una broma inteligente o reírse de sí mismo, siento esa familiaridad. Es ese clic que se produce cuando reconoces en alguien esa misma forma de encarar la vida, de encontrar alegría incluso en los momentos cotidianos. Hablemos también de la perseverancia. La vida de un actor no es fácil. Requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, y sobre todo, mucha perseverancia para superar los obstáculos y las decepciones. Y Kerem ha tenido sus momentos, sin duda. Ha trabajado duro para llegar a donde está, y eso se nota. Y yo, en mi propia trayectoria, también he aprendido la importancia de no rendirse. Ha habido momentos difíciles, retos que parecían insuperables, pero esa chispa de seguir adelante, de aprender de los errores y de levantarse una vez más, es algo que creo que Kerem y yo compartimos. Es esa fortaleza interior, esa convicción de que si trabajas lo suficiente y crees en ti mismo, puedes lograr tus metas. Es una actitud de nunca te rindas que me inspira y que estoy seguro, también guía a Kerem en su camino. Y algo más que quizás suene un poco abstracto pero para mí es muy real, la apreciación por la belleza. Kerem en sus redes sociales a menudo comparte imágenes de paisajes, de arte, de momentos que le transmiten paz y admiración. Se nota que tiene un ojo para la belleza, para apreciar las cosas que nos rodean, ya sea una puesta de sol espectacular, una obra de arte bien lograda, o simplemente un momento de tranquilidad. Y yo, de verdad, soy una persona que se deleita con la belleza. Me gusta rodearme de cosas que me inspiren, que me hagan sentir bien, que me recuerden la maravilla del mundo. Un buen libro, una pieza musical conmovedora, un paisaje natural impresionante, esas son las cosas que me recargan. Y veo esa misma sensibilidad en Kerem, esa capacidad de detenerse a apreciar lo bello, y creo que eso es un punto de conexión muy profundo. Incluso en la forma en que se presentan, hay algo. Kerem, a pesar de su fama, a menudo transmite una imagen de autenticidad, de ser real. No se trata de una pose constante, sino de una persona que dentro de su ámbito, se muestra genuina. Y yo en este canal, busco exactamente eso. Quiero ser yo mismo, hablarles con la verdad, compartir mis pensamientos y mis experiencias de forma honesta. Esa transparencia, esa ausencia de artificio excesivo, creo que es algo que Kerem también valora y que en su manera, proyecta. Es esa sensación de que detrás de la estrella,
hay una persona con sus virtudes, sus defectos, sus pasiones, y que no tiene miedo de mostrarse tal cual es. Y eso, para mí, es un gran punto de conexión. Y para ir cerrando este análisis tan personal, pero que espero les haya resultado interesante y revelador, quiero resumir un poco todo lo que hemos hablado. Hemos explorado las conexiones que sin que tú ni yo lo supiéramos compartimos con Kerem Bürsin. Desde la pasión inquebrantable por lo que hacemos, esa búsqueda constante de mejora, hasta nuestro compromiso con causas sociales y nuestra profunda conexión con el amor por los animales. Hemos visto cómo valoramos la familia y los amigos, cómo nos impulsa la curiosidad por descubrir el mundo, y cómo encontramos esa chispa en el sentido del humor y la perseverancia. E incluso hemos tocado esa apreciación por la belleza que nos rodea y esa autenticidad que buscamos proyectar. Son, en definitiva, esas cualidades humanas, esos valores universales que nos unen a todos, sin importar si somos actores famosos o si estamos del otro lado de la pantalla. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo lo disfruté creándolo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y sentir esa complicidad que se genera en este espacio. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué les pareció? ¿Encontraron alguna otra conexión que yo me haya pasado por alto? ¿Tienen ustedes alguna afinidad con Kerem Bürsin que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responderles y crear esa conversación que tanto valoramos. Y si les gustó este vídeo, si sintieron esa conexión, esa chispa que nos une, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento de darle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad increíble. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás con más conexiones que ni siquiera imaginamos. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.